título, la falsa transparencia. Porque, bueno, hay escándalos por corrupción directamente, por falta de transparencia, por opacidad, por cuestiones ilegales que implican a dirigentes de Juntos por el Cambio, pero todos sabemos que si escándalos o si hechos muchísimo menores fueran protagonizados por miembros del Frente de Todos, tendríamos una jauría de periodistas, entre comillas, profesionales, contándonos detalle por detalle. Esto no sucede con los sucesivos escándalos que tienen por protagonistas, por ejemplo, a diputadas de Corrientes, que Corrientes es un lugar donde están pasando cosas muy raras, ¿no? Porque además de esto que comentamos hace un rato, de que un juez es como si fuera una provincia independiente que no acata medidas de migraciones nacionales y deja salir a un tipo para que vaya a visitar a la novia brasileña y que vuelva a entrar al país cuando eso pone en peligro la salud no solo de los correntinos y las correntinas, sino de todo el país, y está prohibido. Bueno, también en Corrientes hay escándalos de diputadas, no solamente una, pero empecemos con Estela Regidor, que hace ya un tiempo se conocieron sus manejos con sus asesores. Yo decía estilo Nisman con Lago Marcino, porque cuando estalló el escándalo por el presunto asesinato, que no fue tal, sí se supo y causó un poco de revulsión ese sistema que nos parecía extraño y parece que no es tan extraño, de personas con sueldos y asesores que les piden a sus asesores que les retornen un alto porcentaje de su sueldo. Estela Regidor, diputada por Corrientes de la Unión Cívica Radical, aliada y miembro del bloque de Juntos por el Cambio, lo hacía, y podemos escuchar el audio donde se escuchaba eso. Yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en sus casas mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Bueno, no era ese el audio, entonces me obliga a rebobinar la columna, pero no importa. A Estela Regidor la conocíamos de cuando dijo esto. En el debate del aborto salió con el tema de que las mujeres éramos como perritas. Bueno, lo que acabamos de escuchar en el audio era pañuelo celeste. Era pañuelo celeste y se encolumnaba atrás de él, con mis hijos no. Con mis hijos no. Antes de seguir con este tema, ahora se me embrolló todo lo que pensaba decir por esto que se adelantó, pero porque hay otra denuncia, no quiero dejar de nombrarla. Ayer se destapó otro escándalo con otra diputada correntina que se llama Ingrid Jeter, que fue intendenta de Empedrado, que fue la presidenta de la Fundación Pensar en Corrientes, también de la Unión Cívica Radical, y apareció una empleada haciendo la denuncia, una empleada que había sido empleada de la Fundación Pensar en Corrientes y que luego, por ella también nos enteramos de que cuando accedió al cargo de diputada Jeter, no es que renunció a la intendencia, pidió licencia y la suplantó el hermano. O sea, de esos niveles de institucionalidad estamos hablando en Corrientes. Bueno, en este caso es todavía peor porque, según esta empleada, que es la denunciante, de la Fundación Pensar, donde se pasó 5 años trabajando en Corrientes y cobrando en negro, después de protestar, la diputada Jeter la llevó como asesora al Congreso, pero ese sueldo que cobraba en el Congreso incluyó durante un par de años seguir trabajando para la Intendencia de Empedrado,
haciendo la prensa del carnaval, correntino, etcétera, etcétera, todo incluido, todo por un mismo sueldo que era el sueldo del Congreso, pero ahora, y este fue el origen de la denuncia, le había empezado a pedir que de ese sueldo que le era depositado por la Cámara, en términos legales, que empezara a hacer transferencias hasta por el 75% de su sueldo. La diputada le iba pasando distintos CBUs y ella tenía que ir haciendo transferencias hasta llegar al 75% del sueldo. Entonces, bueno, estalló después de 8 años no quiero decir la palabra que se usa habitualmente porque involucra la cosa peyorativa para los negros, pero después de tantos años de maltrato laboral, esta mujer, la denunciante, se hartó e hizo la denuncia. A regidor, el Frente de Todos, porque Juntos por el Cambio hizo la del oso, esperó a ver qué pasaba, ella pidió licencia, por supuesto dice que los audios que no terminamos de escuchar estaban editados, la verdad que no parecen estar editados, y su pedido de licencia tampoco parece ser una actitud de alguien a quien le han editado los audios. Entonces, ayer el Frente de Todos pide la renuncia de Estela Regidor, que es, volvemos al tema de la perrita, la que en el debate del aborto hablaba, daba el ejemplo de las perritas, se calzaba el pañuelo celeste al cuello y se sumaba al coro de Con mis hijos no. En relación a esto último, dos cosas, ya que se me enquilombó la columna. La verdad que acabo de ver una noticia que tiene que ver con esto de, por eso lo ligo con mis hijos no, de que la Reta en la ciudad de Buenos Aires dejó de repartir alcohol en gel en las escuelas, porque dice que no tiene plata. Esto es porque está por ir a la corte a hablar de la coparticipación, entonces empezó a querer dar lástima. Pero la cuestión es que la misma gente, porque era básicamente gente de Juntos por el Cambio, que armó durante tanto tiempo esa campaña de Con mis hijos no, bueno, ahora le están diciendo a la Reta muchas otras personas, padres y madres, que con sus hijos no, porque el Con mis hijos no surgió de cuando se quería dar educación sexual en las escuelas, de cuando se hablaba de género y no de sexo. Y ahora la Reta se está metiendo directamente con la vida de los hijos de mucha gente. Entonces, para mí ha pasado un límite extraordinario. Para pegar un rulo a esto, y Con mis hijos no, y el pañuelo celeste de Regidor, y la doble moral de esta gente, que parecen ser, cuando se ponen a hablar, parecen ser beatas o beatos, y después empezamos a rascar un poco y empiezan a brotar escándalos, pero escándalos realmente asquerosos, ¿no? Porque tener empleados a los que les pedís que te devuelvan la mitad de lo que le corresponde, el sueldo que se paga en la Cámara a un asesor es el sueldo que se ha juzgado que es el correcto para pagarle a un asesor. ¿Cómo, esta gente que le pide, porque además no se lo pide a uno solo, los casos que estallaron fueron puntuales, pero habría que hacer alguna auditoría o algo por el estilo para saber si todos los asesores tienen que retornar de esa gente el 50%. Es realmente delictivo, pero más allá de eso, de esta doble moral que nunca es amplificada, sobre la que los medios concentrados jamás prestan atención, que nos muestra gente de doble vara, gente de doble moral. Yo quería cerrar y redondeando la columna con aquella frase de Con mis hijos no, entre paréntesis,
me siguen viniendo cosas a la cabeza laterales, pero que hacen juego con esto. ¿Viste el libro que le regaló Macron a Alberto Fernández? Es la historia de vida de Simone Veil, que es la ministra de Salud de Chirac, que en los 70 fue la que logró la ley del aborto en Francia. Ese es el libro que le regaló Macron a Alberto Fernández. Cuando aquí, hace tan poco, logramos finalmente que se aprobara la ley del aborto, tuvimos que sobreponernos a toda esta gente que, y a esto voy, es la misma gente la que decía con mis hijos no, estaba contra la idea de género, porque decían y siguen sosteniendo que la idea de género es una idea izquierdista. Esto viene del libro de Laje y Márquez, ¿no? El libro negro de la izquierda, de la nueva izquierda. Que no hay que hablar de género, sino que hay que hablar de sexo, que si naciste varón y tenés genitales masculinos, sos varón, y si naciste mujer y tenés vulva, sos mujer, y ahí se terminó la historia. No hay ningún tipo de matiz. La palabra género, en cambio, en lugar de hablar de sexo, hablar de género, es lo que nos ha permitido, tal vez sin que muchos se dieran cuenta, hablar de los transgéneros. Esto no era posible hablar de los transexos. Solamente la palabra género, por eso son tan importantes las palabras. Esto fue una lucha de 30 años. En el 95, en la cumbre de Beijing, se aceptó, un organismo de la ONU aceptó incluir en sus documentos la palabra género, que es lo que a lo largo de estos últimos años ha permitido a las disidencias sexuales ir adquiriendo derechos. Por eso, de alguna manera, el con mis hijos no era una falsa bandera, una bandera trucha, porque nadie se estaba metiendo con los hijos de nadie. Los hijos de todo el mundo podían tener la vida y la educación que sus padres le dieran. Era solamente la posibilidad de que personas que no coincidían con que su subjetividad, su deseo, su identificación y autopercepción no coincidían ni con lo masculino ni con lo femenino, pudieran tener un lugar bajo el sol y hacer una vida lo más tranquila posible, sin esa mirada peyorativa y condenatoria que sí tiene esta gente. Y finalmente, para redondear, no cambiaron las personas. Los mismos que hace 2 años se oponían al aborto, decían con mis hijos no, y por abajo de la cuerda, tanto Regidor como Jeter, por ejemplo, tenían ese doble estándar de pedir el retorno a sus empleados. Hoy son los que están contra las vacunas, contra la virtualidad, contra todas las medidas que toma el Poder Ejecutivo en todas sus facultades para que la pandemia no se propague. Es decir, aquella semilla de con mis hijos no, era una bandera de la derecha mezclada con la ultraderecha. Son las mismas personas, son los mismos sectores que va de acuerdo a cómo van pasando las circunstancias y cuáles son los debates que plantea el peronismo, kirchnerismo, van adoptando banderas en contrario sin importarles lo que dicen, y por abajo de la manga ya vemos qué conductas y qué transparencia y qué anticorrupción ejercen. Son todo lo contrario a lo que dicen ser.